Bueno, en esta parte vamos a hacer un repaso, ¿no? Por ejemplo, de creación de usuarios y grupos. Ok. Bueno, habíamos visto los comandos que normalmente utilizamos, ¿no? Comandos que íbamos a utilizar y aquí íbamos para el caso de crear usuarios, era user add, ¿no? El caso al que quisiera modificar algo de esto sería user mod, ¿no? Para el caso de eliminar un usuario intrascendente de repente en nuestra red, sería userdel, ¿no? Y para el caso de crear grupos, obviamente aquí tendríamos que utilizar group add para modificar, group mod para eliminar, group del. ¿Ok? Opcionalmente también podríamos trabajar viendo las características del usuario cuando ejecutamos el comando ID, ¿no? El ID nos muestra el identificador de usuario, el identificador de grupo y a qué grupo pertenece un usuario. Pero pudiéramos también echar mano al comando groups, que en cierta forma muestra un resumen de los grupos a los cuales pertenece el usuario. ¿Ok? Estos son básicamente, digamos, los comandos que vamos a trabajar. A ver, la idea era crear un usuario, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera saber qué hay con sysadmin, ¿no? Yo puedo decir ID, sysadmin, esa es una forma, y aquí podremos apreciar que este usuario sysadmin con el que estamos trabajando, él pertenece, por ejemplo, a 3 grupos. Pertenece al grupo sysadmin, este es su grupo particular, ¿no? Luego pertenece a ADM y también pertenece a sudo. ¿Ok? Ahora, aquí podemos darnos cuenta que hay un identificador del usuario que es distinto de un identificador del grupo. Entonces, cada usuario tiene un user ID, un group ID, es decir, un identificador de usuario, un identificador de grupo. Con este comando estamos viendo eso. Alguien diría, bueno, ¿y por qué no vemos con groups? ¿No? Bueno, podemos ver con groups, ¿no? Y aquí pudiéramos dar entrada y el sistema solamente me va a resumir esto, ¿no? Me va a mostrar esto de acá. Ahí dice sysadmin, ¿no? ADM, ¿no? Y acá sudo, ¿no? Otra manera de ver, si se quiere, ya sería ingresando a las bases, ¿no? Viendo las bases, ¿cómo sería, no? Viendo las bases, ¿cómo sería? Bueno, haríamos, por ejemplo, cat etc, pass wd, ¿no? Acá una tubería, y preguntaríamos por alguien, ¿no? Filtraríamos, por ejemplo, por sysadmin, ¿qué hay ahí? ¿No? Y ahí veríamos que en la base, acá está el usuario, acá está ahí en ese lugar supuestamente va una contraseña, acá está el user ID, ¿no? Ese valor de acá, ¿no? Por aquí está el group ID, este valor de acá, que en este caso coincide, ¿no? Los valores son los mismos. Luego viene acá una descripción del usuario, ¿ok? Por acá viene el directorio personal del usuario y por aquí viene, si se quiere, el ambiente de trabajo, cuál es la shell con la que está el usuario sysadmin trabajando. ¿Ok? Ahí pueden ver eso. Eso es al momento de ver la base de las cuentas, ¿no? Si vemos la base de los grupos, ¿no? Esto también está en el directorio etc. Vamos a filtrar grep sysadmin y ahí podemos apreciar algo, ¿no? Parte de esta información también está acá. Por ejemplo, ¿no? Acá hemos visto que este usuario pertenece a 3 grupos: sysadmin, ADM y sudo. Acá lo muestra, ¿no? El grupo ADM, el grupo sudo y el grupo sysadmin. Y para confirmar, al costado aparecen los identificadores de grupo, ¿no? En este caso ADM vale 4, acá está, y sudo es el grupo 27. Y nuestro grupo, ¿no? Identificador de grupo personal es el 1001. Esa información la vemos acá
en la base de datos de grupo. ¿Ok? Hasta acá, ¿preguntas? ¿Hay dudas hasta ahí? Todavía no hemos hecho sino hacer consultas. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Está claro esta parte? Sí, profesor, todo claro. Ok. Ahora vamos a crearnos grupos y usuarios para poder trabajar. Eh, a ver, teóricamente, los usuarios son parte de un dominio, ¿ok? Es decir, tenemos muchos usuarios. Para poder controlar el objeto usuario, ya esto en la teoría de objetos, en las teorías de sistemas, los objetos usuario, o en este caso simplemente los usuarios, se agrupan o se ordenan, ¿no? En lo que nosotros llamamos grupos. Hice la vez pasada un paralelo, yo tengo archivos, muchos archivos, tengo un dominio de archivos, pero si los quiero de alguna manera distribuir por alguna característica, no sé, algunos archivos de texto, otros archivos binarios, otros archivos, por decir, de lenguaje C, otros de repente de Java, los tendría que agrupar, pero por directorios o subdirectorios, ¿no? Entonces, en un subdirectorio, por ejemplo, tendría todos los archivos en C. En otro subdirectorio tendría todos los archivos de texto, por decir algo. Entonces, como ustedes pueden ver, estamos agrupando. Igual sucede con el caso de los usuarios. Los usuarios están en un dominio, pero tienen que agruparse para poder tratarlos mejor, para poder maniobrar con ellos mejor. Entonces ahí es donde aparecen los grupos, ¿no? A los grupos se les asigna ciertas prioridades, ¿no? Ciertas características. Y si un usuario pasa a formar parte del grupo, automáticamente hereda esos privilegios. ¿Ok? Eso deberíamos tenerlo claro. Eso sucede con Windows Server y con cualquier otro sistema operativo, ¿no? En este caso, como estamos viendo sistemas Linux, también la figura es la misma. Y si estuviéramos trabajando en grandes computadores, ¿no? En mainframes, por decirlo de alguna manera, también veríamos lo mismo. Esto es una teoría de objetos verdaderamente. Ok, entonces, si es así, lo primero que pudiéramos decir aquí es, vamos a crear algunos grupos para poder trabajar. ¿Cómo crearíamos un grupo, no? Crearé, por ejemplo, un grupo. Voy a crear el grupo sistemas, por llamar cualquier nombre, ¿no? Se supone que yo en mi organización tengo un estándar y ese estándar me dice cuáles son los grupos que existen y si temporalmente voy a crear un grupo, pues también me tiene que decir con qué nombre, cuál es el mnemónico, es decir, cuáles son las reglas de uso, ¿no? Para poder tratar, digamos, estos objetos en una empresa determinada. Yo voy a crear aquí el grupo sistemas. Ok, ahí ustedes pueden ver, tengo el grupo sistemas. ¿Cómo hago para hacer que un usuario forme parte de esto? Pues obviamente primeramente tengo que crear el grupo. ¿Cómo se crea el grupo? Se crea de esta manera, atención, group, como hemos visto acá arriba, ¿no? Vamos a colocar group, add, y vamos a colocar acá sistemas. Ahora, evidentemente, como no tengo todos los privilegios del caso, si doy entrada, voy a cometer un error, ¿no? Para evitar que me salga el error, ejecuto esta instrucción como si fuera el superusuario. Para eso elijo el comando sudo, ¿no? Sustituir momentáneamente, ¿no? Esta cuenta de usuario sysadmin como si fuera el usuario administrador, en este caso el superusuario, y que ejecute el comando group-add sistemas. Hacemos eso, damos entrada y me pide la contraseña de sysadmin. Acá es net love 123. Ok, correcto, ya hemos creado. Ustedes pueden ver, ya no me ha salido ningún mensaje, pero yo debo verificar. ¿Cómo verifico? No? Voy a verificar la creación. Sencillamente lo que hago es, por ejemplo, utilizo este comando get end, y acá le digo del grupo, de la base de datos de grupo, quiero que me busque sistemas, ¿no? Y tú puedes ver, acá está el grupo sistemas, ¿ok? Tú puedes ver, se ha creado con el GID 1002, ¿no? La otra forma que hemos utilizado es esta, ¿no? Esta de acá.
Ok, vamos a aplicar. Voy a copiar, pegar, y en vez de colocar sysadmin, ahí vamos a colocar sistemas. Y tú puedes ver, es el mismo resultado. ¿Ok? Bien, hasta ahí no hay ninguna novedad. Ya hemos creado sistemas. Ahora vamos a crearnos un usuario. Atención, crear un usuario. La clase anterior habíamos visto de que si yo trabajaba de manera predeterminada, lo común y corriente sería de que el usuario no tuviera una base de datos, perdón, no tuviera un directorio personal, ¿ok? Y por defecto eso no estaría bien, ¿no? Vamos a crear a propósito de una manera correcta perdón, de una manera incorrecta y después de una manera correcta. Por ejemplo, esta sería la forma irregular, ¿no? Yo ejecuto, voy a poner un comentario acá, sería user add, ¿no? Voy a crear en este caso a un usuario, vamos a crear al usuario Jaimito, y este Jaimito es vamos a poner, es un programador senior, por ejemplo, ¿no? Un programador de experiencia, ¿no? Y le voy a decir que va a trabajar, bueno, con la shell, Beam Bash, ¿no es cierto? Beam Bash, y obviamente acá tengo que colocar al final, si se quiere, el nombre con que se va a crear la cuenta. Sería Jaimito. Así sería el comando, ¿no? Evidentemente esto si fuera root, pero como soy el usuario sysadmin, a esto hay que antecederle sudo. Vamos a hacerlo. Atención. Listo. Damos entrada. Ok. Aquí acabamos de crear al usuario Jaimito. Vamos a ver, vamos a verificar, ¿no? Su estado. Vamos a verificar la creación de esto. Como en antes hicimos, repitiendo los comandos, getEn, en este caso vamos a revisar la base passwd, ¿no es cierto? Y aquí vamos a colocar al usuario Jaimito. ¿Ok? Colocamos a Jaimito y pueden ver ustedes, ahí está Jaimito, ¿no? Jaimito tiene, ¿no? Si se quiere, ¿no? UID, ¿no? El anterior 1001 era de sysadmin. Como hemos creado un siguiente usuario, el sistema sigue una secuencia. ¿Ok? Acuérdense, para los sistemas modernos, los usuarios y grupos se crean a partir de 1000. ¿Ok? Antiguamente era a partir de 500. Ok, acá nos dice que su descripción es esta, programador senior. Se supone que él tiene este directorio personal, hay que verificar y que está en esta shell. Atención acá. Vamos a ver si eso es cierto. Voy a listar el directorio personal, ¿no? Vamos a ver el directorio personal. Vamos a ver si tiene. Entonces, ¿qué hacemos acá? Listamos en formato largo. Nosotros sabemos que los directorios personales están en este directorio. Y cuando vemos, nos damos cuenta de que no se ha creado un directorio personal para Jaimito. Esta es la forma irregular, si se quiere, ¿no? El usuario no tendría dónde guardar su información, dónde guardar sus datos personales. ¿Ok? Sin embargo, si seguimos con esto, pudiéramos inclusive asignarle una contraseña. Ahora, asignaré vamos a poner una clave de acceso. ¿Ok? Entonces, al asignar una clave de acceso, bueno, sería de esta manera, ¿no? Otra vez, el comando sería passwd y acá colocamos Jaimito, ¿no? Pero esta sería si tuviera digamos, si fuera el administrador, el superusuario. Entonces nosotros vamos a hacerlo con sudo, ¿ok? Y vamos a darle una contraseña a Jaimito. Si pueden ver, automáticamente el sistema me pide un password, ¿no? Bajo el formato Unix. Vamos a ponerle, para hacerlo sencillo, del 1 al 7. Le voy a poner acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ustedes ven que ni siquiera el cursor se ha movido. Doy entrada y me pide un retipeo de la contraseña. Vuelvo a ingresar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Doy entrada y ya he creado, digamos, si se quiere, he actualizado
la contraseña para este usuario. Ahora lo que me faltaría para confirmar es hacer un login, ¿no? Entonces, atención, para hacer un login el usuario tendría que hacer algo así, ¿no? Login Jaimito, ¿no? Pero obviamente no tengo los privilegios para simular esto, así que vamos a hacerlo con sudo. Atención aquí. Login Jaimito, damos entrada y me pide una contraseña. Vamos a iniciar la contraseña de Jaimito, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Damos entrada y tú puedes ver que automáticamente ha ingresado. Y acá lo primero que me dice, oye, no tiene directorio personal. ¿Ok? Fíjate que tiene su prompt, ¿no es cierto? El prompt, ¿ok? Pero está apuntando hacia la raíz. Y eso significa que esto no está bien, mejor dicho, configurado. No debe apuntar a la raíz, sino debe apuntar a un directorio donde él tenga privilegios. Sin embargo, él puede trabajar, ¿no? Él puede ejecutar algunos comandos. Por ejemplo, pudiera colocar acá cuál es su shell. Ahí está con el bin bash, ¿no? Si él ejecuta ping working directory, tú puedes ver, está apuntando a la raíz. Si él lista en formato largo el directorio home, él va a poder verlo, pero no va a ver su directorio personal. Entonces, hasta ahí, digamos, tendría él dificultades para poder trabajar. Puede invocar lo que sea, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, ahí está trabajando con top, qué sé yo. Pero si a la hora de guardar él quisiera, tendría problemas, ¿no? Por ejemplo, si dijéramos así, ¿no? Eco hola, y vamos a redireccionar esto a un archivito MSG, ¿no? Al darle entrada tú puedes ver, ¿no? ¿Qué me dice? Permiso denegado. No hay dónde, no tiene un lugar donde guardar la información. Entonces, estas son las cosas que nosotros debemos evitar, ¿no? Entonces, debemos de alguna manera configurar los datos correctamente. Ahora, él puede seguir viendo, ¿no? Está trabajando en este shell. Fíjate que para él, la shell es la shell 124. ¿Ok? Pero nosotros sabemos que nuestro shell tiene otro valor, ¿no es cierto? Bueno, vamos a escapar de aquí. Antes de eso, preguntas. ¿Se entiende esta parte que se ha hecho, señores? Y esto se supone que ya lo tratamos la semana pasada. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Está claro? Correcto. Muy bien, entonces vamos a escapar de aquí y vamos a crearnos un usuario de una forma correcta, ¿no es cierto? Entonces vamos a salir aquí, ¿ok? Bueno, si yo quisiera ver información sobre Jaimito, por ejemplo, ID Jaimito, y él me va a decir, oye, ahí está Jaimito, ¿no? Jaimito tiene el UID 1002, el GID 1003, ¿no? Su grupo, y él está acá, ¿no? Y si decimos groups Jaimito, pues algo por el estilo vamos a ver, ¿no? Jaimito solamente está en ese grupo. Muy bien, atención ahora. Vamos a crear, ¿no? Vamos a crear un usuario con privilegios, ¿no? Con ciertos, en todo caso, ciertos privilegios, ¿no? Por ejemplo, cuando digo ciertos privilegios, estoy hablando de que va a tener un directorio personal, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sería? Atención acá. Voy a crear al usuario Manolito y esto sería así, ¿no? User add, en todo caso acá vamos a poner un comentario o descripción del usuario. Vamos a decir que este es un analista de proyectos, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Esa es su descripción. Vamos a decir, ojo, aquí, que va a pertenecer al grupo que antes creamos, ¿se acuerdan? El grupo sistemas, ¿ok? Y vamos a decirle hasta aquí que va a trabajar con la shell bin bash. Hasta aquí no hay ninguna novedad, pero nosotros dijimos que va a tener un directorio personal, entonces acá tenemos que añadir algunas cosas, ¿no es cierto? Vamos a añadir, por ejemplo, que va a trabajar con una base de datos o directorio personal, mejor dicho, y que su directorio personal tiene la siguiente ruta. Va a tener la ruta home
y aquí vamos a poner el nombre de Manolito. ¿Ok? Al final, ¿no? Terminamos de esta manera. Entonces, este es el comando. User add -m indica que requiere, se le va a crear un directorio personal y que la ruta es esta, ¿no? Esto de acá es la descripción del usuario, ¿no? Esto de acá indica que va a pertenecer al grupo sistemas, ¿no es cierto? Y esto de acá indica que el usuario va a trabajar con la shell bin bash y esta es la cuenta que voy a crear, Manolito. ¿Ok? Obviamente ustedes saben de que esto es solamente un comentario, ¿no? Y si quiero crearlo, verdaderamente tendría que anteponer el comando sudo. Vamos a crearlo, atención aquí, y vamos a confirmar ahora. Damos entrada y tú puedes ver que el sistema me pide la contraseña para sysadmin, ¿no? Entonces acá es 1, 2, 3, perdón, acá es netlab 1, 2, 3. Damos entrada y ya, se supone que lo creó. Pues vamos a verificar. Cuando verificamos, primero vamos a ver lo siguiente, ¿no? Lo voy a hacer de varias maneras. Get end, vamos a verificar la base de contraseñas y aquí vamos a buscar a Manolito. A ver, ahí está, sí se ha creado el usuario Manolito, ¿no? Este es su user ID, este es su group ID, es un analista de proyectos, este es supuestamente su directorio personal y este es su shell. Entonces, hasta ahí verificamos eso. Otra manera, ¿se acuerdan? Era haciendo cat, etc, passwd, ¿no es cierto? Filtrando, y acá haríamos grep, Manolito, ¿no? Y el resultado sería ese, ¿no? Que vendría a ser el mismo de acá. Nos falta revisar la base, ¿no es cierto?, de grupos, y acá vamos a colocar la base de grupo y buscar Manolito, ¿no? Veamos, y ahí está, ¿no? Se ha creado el grupo Manolito. Ahora podemos hacer esto también así, ¿no? ID de frente Manolito. Damos entrada y acá el sistema me dice, ¿sabes qué? El UID de Manolito es este. Su GID es este de acá, ¿no? Y pertenece a los grupos, ¿no? A este, ¿no? Que es este de acá. Y también pertenece al grupo sistemas. ¿Se dan cuenta? Y yo que estoy un poco reacio de repente a entender esto, pero oye, y pudiéramos ver qué hay en sistemas, ¿no? Vamos a buscar qué hay en sistemas, el grupo sistema, ¿no? A ver, y ahí te va a decir, el grupo sistemas no tiene el GID 1002 y tiene un usuario ahorita. El usuario es Manolito, o sea, Manolito es parte del grupo sistemas, ¿ok? Vamos a agregarle una contraseña. Entonces, si vamos a agregarle una contraseña, la figura sería más o menos así, ¿no? Agregaré una clave de acceso para que pueda iniciar una sesión de usuario, ¿no? En este caso vamos a hacerlo de frente, sudo passwd y acá Manolito. Y vamos a colocarle al revés, ¿no? Antes colocamos del 1 al 7, pues ahora vamos a hacer del 7 al 1. Voy a ingresar 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, doy entrada, me pide que retire 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, entrada y ahí está. Se ha creado la contraseña correctamente. Ahora haremos un inicio de sesión, ¿no? Entonces, sesión de usuario, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Sencillamente sudo, y aquí diríamos login, el usuario, en este caso Manolito.
Vamos a verificar. Nos pide la contraseña de Manolito. 7654321. Damos entrada. Y ya está ahí. Ustedes pueden ver, ¿no? Ya ingresó. Vamos a confirmar. Acá dice Manolito. En el prompt dice Manolito. ¿No es cierto? ¿Estás inseguro? Ahí dice Manolito. ¿No es cierto? Fíjate que ahora ha aparecido la tilde de la ñ y eso es para nosotros el directorio personal. Hacemos esto y ahí está el directorio personal de Manolito. ¿Será cierto eso? Listamos los archivos escondidos y ahí está, ¿no? Está en su directorio personal. ¿Ok? Puede crear algo. Vamos a ver, eco, hola, y vamos a colocar acá un redirector, un mensaje, ¿no? MSG, por decir algo. MSG, y como tú puedes ver, ya lo hizo. Listamos nuevamente en formato largo y puedes ver aquí, ahí está, su mensaje, ¿no? cat MSG, y ahí está. Entonces, nos estamos dando cuenta de que esta creación es la idónea, ¿no? Sobre los grupos, nuevamente ID, ¿no? Su grupo sistemas y su grupo Manolito. A esto normalmente también se le llama UPG, es el grupo privado, ¿ok? Y estos son los grupos adicionales a los cuales puede pertenecer un usuario, ¿ok? Preguntas hasta acá. ¿Todo claro, jóvenes? Muy bien. Si es así, entonces ya esto fue, entre comillas, el repaso de la clase anterior. Eh, bueno, vamos a escapar de aquí, ¿ok? Vamos a escapar.